Hola, bienvenidos al capítulo 9 de Lucas. 62 versículos nos acompañaron en esta semana y ahora queremos entender un poco qué quiso hablar el escritor en el capítulo 9 de Lucas. Y si se puede resumir todo, lo podríamos hacer, y es que el capítulo 9 de Lucas se centra en el reino de Dios. Jesús viene a establecer su reino. Y no solo él, sino que busca unos colaboradores para que el reino de Dios crezca. Ese es el sentido de lo que es el Evangelio y de lo que Jesús quiso hacer aquí en la tierra. Establecer su reino y hacer discípulos para que trabajen para el reino. Y encontramos en Lucas capítulo 9 que el comienzo es Jesús llama a los 12. Y fuera de que les ha enseñado, algunos escritores hablan de 25 años de educación pasan los apóstoles con Jesús, porque viven día y noche. Es la educación común, que usted va a 5, 6, 7 horas a la universidad. Los apóstoles viven 25 años de ese tipo de estudio, porque está 3 años y medio día y noche con Jesús. Pero hay algo interesante en el ministerio de los apóstoles y en la vida cristiana, y es que Jesús no se queda solo con lo que les ha enseñado o con la información, o no solamente es algo catedrático, sino que ahora les da la oportunidad de que salgan y practiquen lo que han aprendido. Y les da las herramientas. No solamente les da el poder para expulsar demonios, para orar para enfermos, sino que les da la autoridad. Muchos de nosotros queremos ejercer trabajos en Dios, pero necesitamos que haya una autoridad, que nos deleguen, alguien que esté en un nivel de mayor experiencia, un anciano de la iglesia, que nos deleguen para poder ir. Entonces nosotros tenemos que acoger el poder que hemos recibido de parte de Dios y la autoridad que nos dan para ir y hacer. Porque el Evangelio es más de hacer que de decir. Entonces encontramos en el principio de Lucas capítulo 9 que Jesús les da la autoridad y el poder para que vayan y hagan y muestren qué es el Evangelio del reino de Dios. Ahora, en ese movimiento tan grande que Jesús está creando, hay un hombre que se da cuenta de lo que Jesús está haciendo. Y se llama Herodes Antipas. Resulta que era un gobernador del sector de Galilea hacia arriba, que tiene el control de ese entorno y comienza a escuchar lo que Jesús hace. El movimiento de Jesús. Y hay algo interesante, y es que cuando nosotros comenzamos a hacer cosas extraordinarias en nuestro entorno, la fama comienza a correr. Y la fama es como el agua, nadie la puede parar. Y es lo que pasa con el mover de Jesús y sus apóstoles. Comienza a volverse reconocido. Ya no había un sumo gobernador o todo un rey de los judíos que fue Herodes, sino que ahora hay un sucesor. Y el reino se ha dividido. Y el gobernador de esa región comienza a escuchar de Jesús y dice, no basta con haber matado a Juan el Bautista, sino que ya se levanta otro hombre a hacer milagros, a cambiar el pensamiento de la gente. Y lo que hace Jesús no es tanto el hablar, es el hacer. El reino de Dios es el hacer. Luego entra la historia de que la gente viene y escucha a Jesús, pero ya Jesús lleva mucho tiempo hablando y la gente tiene hambre. Y Jesús dice, hey, dales de comer a todas estas personas. Algunos teólogos hablan de 18,000 personas. El texto dice que 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Siempre las mujeres duplican y los niños sí que eran abundantes. Entonces estamos hablando de una multitud. Y los discípulos van a donde Jesús. Jesús, solo tenemos 5 panes y 2 peces. Pero Jesús le dice, deles de comer. Y hay algo interesante, porque a veces vemos nuestras capacidades, lo que tenemos a nuestro alrededor, y decimos, hey, con esto, ¿yo qué puedo hacer para el reino? ¿Yo qué puedo servirle a Dios? Tengo algo que me detiene para poder servir. Pero Jesús pide, hey, con lo que tienes, dele a los demás. Que cuando das, recibes. En mi proceso de predicación he tenido una dificultad, y es la adicción a hablar. Me enredo para hablar. Me tocó ir a estudiar, me tocó ir a aprender. No importa que tengas ese problema. Hable. Lleve el Evangelio. Que yo te daré palabra.
Todos nosotros tenemos obstáculos mentales y físicos para expandir el reino. Pero el Señor dice, con lo que tienes, ¿qué tienes en tu mano? 5 panes, 2 peces, pues colóquelo al servicio. Dice que Dios trae la bendición, la multiplicación, y pueden comer todos de 5 panes y 2 peces. Parece poco lo que tenemos, pero cuando lo colocamos a la obra del reino, es multiplicado. Sacia a la gente que está a nuestro alrededor. Y ahora vemos uno de los milagros más grandes y es la multiplicación de los panes y los peces. Ahora, Jesús comienza a enseñarle, o sea, todo el capítulo es hablando del reino de Dios. Entiendan que no solo son palabras, entiendan que también son los hechos, que también es el mover, que hay que ir y predicar y anunciar y mostrar. Él también comienza a decir, hey, yo me voy a ir. Y algo interesante es que cuando él comienza a decir que se va a ir, que va a morir, ya todos están discutiendo y es quién va a quedar mandando. Como si fuera algo organizacional. Yo soy el presidente, soy el secretario, siempre pensando en estructuras. Pero en el evangelio bíblico y en lo que quiso hacer Cristo, no es estructuras. Lo que Él desea es que todos seamos iguales y sirvamos para un solo propósito. Y es que el reino de Dios sea establecido. Bueno, Josu, me habla mucho de reino, pero ¿qué es el reino? Es que Dios tenga el control. Sigamos los parámetros del reino, que es la Biblia. Y vivamos en función de el rey y su propósito y no en función de nosotros. Porque cuando hacemos las funciones del rey, como resultado nosotros nos sentimos vivos, felices, porque estamos haciendo parte del propósito. Prácticamente es lo que dice el apóstol, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. O sea, el Salvador que es Cristo ya tiene todo el control, todo el poder, ya tiene toda la gloria. El rey manda y nosotros obedecemos. Queremos ser cristianos, pero no queremos dejar que el rey mande. Queremos nosotros colocar las reglas de fuego. Y así no funciona el reino. Y los vemos a ellos peleando. Y hay unos que cuando entienden cómo es el reino, comienzan a tener privilegios. Y vemos en el versículo 28 que Jesús se lleva a Pedro, Jacobo y Juan al monte de la transfiguración, donde ven el resplandor, ven todo un poder sobrenatural, a Jesús transformado, y tienen la oportunidad o la evidencia de vivir cosas sobrenaturales. Cuando tú entiendes qué es el reino de Dios, que Él es el Rey y que nosotros solo le servimos, Él nos permite vivir momentos que otros no han vivido. Nos permite disfrutar de lo que muchos desearían y son los milagros sobrenaturales. Y cuando sale del monte de la transfiguración dice, hey, no les cuente, no le diga a nadie, guárdelo para ustedes. Eso quiere decir que los que entendemos, los que nos acercamos más a que Dios gobierne y no nuestros deseos, nos da privilegios sobrenaturales, secretos, regalos que pocos van a entender, pero que son para sus hijos, para los más íntimos, para los que se han acercado con condición. Jesús liberaba a muchos endemoniados, los hacía libres. Una de las cosas que vino a hacer el reino de Dios cuando se establece en la tierra es que los atados sean libres. Pero a veces solo estamos hablando de endemoniados o gente atada afuera, pero resulta que dentro de las iglesias o dentro del cristianismo también hay personas que están atadas porque no se han dejado o no han permitido que el reino de Dios gobierne y sea liberado en nosotros. Ahora, habían personas que no eran capaces de hacer una liberación. Porque yo no puedo actuar en nombre de Dios si no tengo una relación fuerte con Dios. En otras palabras, no me puedo hacer pasar por cristiano. La intimidad con Dios se logra
en relación diaria, personal. Lo que estamos haciendo, el leer la Biblia todos los días, el tener tiempo de oración, el regresar a estar más conectado con el Rey. Y cuando estoy conectado con el Rey, todo comienza a mejorar. Donde hay escasez, viene la abundancia. Donde hay tristeza, llega la alegría. Donde hay momentos difíciles, llega el consuelo. Pero cuando el Rey está en un segundo plano, nosotros no nos sentimos llenos. Porque hace falta la esencia, hace falta el secreto, hace falta lo más importante. Y luego el Señor dice, hey, no se peleen. No se peleen. Lo más importante o el más alto en el reino de Dios es el más bajito. O sea, aquí se sube bajando. Se logra tener experiencias con Dios grandes es de las formas sencillas. Aquí el que quiere sobresalir o el que quiere ser grande en el reino de Dios tiene que estar al servicio del resto. Eso es contra lo que dice la sociedad. Es contra lo que dice la educación. O sea, para usted crecer, acabe con todo, crezca, no importa. No. En el reino de Dios no. El Rey tiene todo, nosotros solamente le servimos. Y cuando tenemos un verdadero corazón, Dios comienza a levantarnos. Siempre van a haber oposición, siempre va a haber dificultad para seguir a Jesús. Eso pasó en la Biblia y pasa actualmente. ¿Qué no podemos perder nosotros? Y es interiorizar el deseo de seguir y alimentar ese deseo todos los días. Por eso es tan importante lo que estamos haciendo. Leer la Biblia, meditar en ella y colocarla por obra. Hoy quiero, al terminar estos 62 versículos, animarlos. No perder el norte. No creer que no las sabemos todas. Reconocer que Dios puede actuar en nuestro entorno, que sencillamente estamos a su servicio y que si queremos ser grandes, en Él tenemos que aprender por servir a nuestro prójimo, a los demás, y bajar la cabeza muchas veces para que el único que se vea es nuestro Dios.